Ya voy a empezar la grabación. Listo, ya aparece Sí. el icono de grabación. Sí. Buenas noches nuevamente a los dos. Vamos resolviendo esas dudas mientras van llegando los compañeros. Jessica, Listo. ustedes tienen un documento, ¿verdad? En donde van alimentando las entregas, que es el Word. Y tienen también en complemento una revista. Entonces, el componente financiero en el Word hace un resumen que se migra desde el Excel. Ustedes están trabajando en un Excel en donde están desarrollando todas las series de cálculos y donde están generando gráficas, ¿verdad? Entonces, ustedes llevan toda esta información al Word junto con la redacción de la descripción de las variaciones de las cuentas y a su vez los efectos que generan estas variaciones, las consecuencias y los orígenes de estas variaciones. Bien, entonces eso se va convirtiendo en un análisis financiero junto con los resultados encontrados en los indicadores. Eso tiene que ser muy conciso y muy breve, no puede superar 2 páginas porque el análisis financiero goza de ser algo muy conciso y preciso. Entonces, cuando ustedes tengan ese análisis, inclusive lo que llevan a la revista son imágenes, son gráficas, que pueden ser gráficas de tortas, pueden ser gráficas de barras, de líneas, de puntos, pero yo les recomiendo que manejen tortas, barras y líneas. Okay. Esas y ciertas variaciones, ¿verdad? Ustedes pueden, por ejemplo, les voy a compartir un Excel. Ok, profe, o sea que no tenemos que plasmar el estado financiero en la revista, No, solamente el análisis con gráfica, ok. exacto. Listo. Los estados financieros pueden ir a anexos, ¿verdad? Porque ese es algo que soportó el desarrollo de esos cálculos. No migren los estados financieros, pero sí pueden hacer algo como lo que les voy a mostrar a continuación, ¿verdad? Sí. Entonces, permítanme, abro un Excel para compartirles. Mejor voy a hacer lo siguiente. Vamos desde el ejemplo que estábamos trabajando la sesión pasada, les voy a mostrar fórmulas. No me aparece. No. Aquí está. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Si yo voy a hacer un resumen, vamos a hacer un resumen de este balance, ¿verdad? Este balance tenemos 97, 98 y 99. Entonces tenemos activos, ¿verdad? Los activos, tenemos activos corrientes, tenemos activos fijos y tenemos otros activos, por ejemplo. Y tenemos total activos. Esto lo tenemos, ¿verdad? En información para 1997, 1998, 1999, ¿verdad? Entonces tenemos en activos corrientes. Nosotros tenemos aquí un total de activos corrientes. Entonces, para el 97 de 1.124.000, vamos a señalar. Listo. Para el pueden hacerlo así, ¿verdad? Esta es una forma de trabajar. Entonces, aquí activos fijos, ¿verdad? Tomamos este total de activos fijos, más, ¿verdad?
estoy tomando el activo fijo menos la depreciación, que es el activo fijo neto. Entonces, activos fijos netos. ¿Tengo otros activos? No tengo otros activos. ¿Verdad? Entonces, tengo un total de activos ¿verdad? Entonces, aquí vemos que nos coincide. ¿Listo? Entonces, yo podría, ¿verdad? Como ya he tomado para 1999, tomo esto mismo. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo estaba haciendo análisis vertical, yo miré las participaciones, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero ver aquí, por ejemplo, es este activo corriente, qué relación tiene frente a este. Le doy F4. Y aquí tengo un porcentaje, ¿verdad? Listo. Y aquí lo sumo, ¿verdad? Y me debe dar el 100% porque el total activos es mi cifra base. Listo. Esto es un resumen que yo hice, ¿verdad? Este puede ser una imagen que pueden llevar a la revista, ¿verdad? Vamos a terminarla junto con algo como ¿ah? Estamos comprendiendo lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Como de todos los valores. Exacto, del porcentaje que representan las subcuentas frente al balance. Entonces, si yo voy y tomo, ¿verdad? Para el 97, para el primer año, esto, y decido que voy a ingresar una gráfica de tortas, ¿verdad? Entonces aquí le coloco activos 1997, ¿verdad? Entonces yo migro a la revista este detalle, ¿verdad? Migro esta información junto con una pequeña descripción más este cuadrito. Listo. Entonces, ¿qué puedo describir aquí? Inserto un comentario, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Para el 97, ¿verdad? De los activos corrientes representan el 77% del total de activos. Para 1998, el 67%. Y para 1999, el 77%. ¿Verdad? Entonces, ¿qué conforman estos activos? Conformados por, ¿verdad? Inversiones efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar e inventarios. Listo. Entonces, aquí yo puedo decir cuál es la cuenta que más representa de todos ellos. El inventario, ¿verdad? Entonces, muy representados en inventarios. Listo. ¿Qué pasa en el próximo año?
esos inventarios fueron aumentando y las cuentas por cobrar también fueron aumentando. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer una descripción. Entonces, el activo neto aumentó para el primer año, pero para el siguiente año bajó, ¿verdad? Lo que quiere decir es que hubo un incremento de activos, entonces hubo adquisición de activos fijos para 1998, ¿verdad? Esto mantiene los niveles. No existen otro tipo de activos, es decir, no existen inversiones a largo plazo para la empresa, y esto constituye los activos como tal. Yo puedo hacer lo mismo para el pasivo. Tomo, ¿verdad? Mis pasivos. ¿Por cuáles están conformados los pasivos? Y tomo por otro lado también el patrimonio. Entonces, aquí de pronto el patrimonio, como nosotros hemos obtenido el pasivo y el patrimonio, como están en el mismo lado de la ecuación, ¿verdad? Los podríamos utilizar con una gráfica de barras, más que con una torta. Pero también podríamos hacer lo siguiente. Mi total pasivos, ¿verdad? Para mí, si quiero ser más, sintetizar y hablar de un componente que les pide a ustedes la nave como tal, 1998, 1990, y es identificar la estructura de la empresa, ¿verdad? Y recordemos que la estructura de la empresa la podemos evidenciar entre cómo está repartida la financiación de la misma. Es decir, qué representa pasivo y qué representa patrimonio. Entonces, nuestro total de pasivo, ¿verdad? Aquí lo tenemos y aquí tenemos nuestro total capital. Entonces, podemos aquí con una tortica también hacer lo siguiente. Entonces, yo tomo pasivo. Por favor, la persona que tiene el sonido me colabora silenciando, si es tan amable. Entonces, tenemos un total pasivo para 1997 de 805, para el 99 de 2.700.000, si vemos creció bastante, estoy hablándoles desde el ejemplo que hemos trabajado. Empezó a reducir y nuestro patrimonio, ¿verdad? Para manejar estas tortas con una cifra base igual, es decir, que arranque del análisis vertical, entonces tenemos total capital para el 97, para el 98 y para el 99. ¿Verdad? Si ustedes ven la forma en la que ustedes pueden evidenciar lo que resume la situación de la empresa, yo puedo entonces aquí decir que para el 98, para el 97, perdón, si lo quiero hacer con las mismas torticas, ¿verdad? ¿Qué veo? Más pasivo, ¿verdad? Y patrimonio. Y más amplio. Exacto. Si lo quiero hacer para el 98, ¿verdad? Miremos lo que ocurre. ¿Aquí qué pasó? Un momentico. No, ok. No está tomando los años. Está tomando, perdón. Bueno, voy a tomar entonces solamente estos valores. ¿Qué vemos aquí?
Que la mayor parte está concentrada en ¿qué? Activos. Este no, este es el gráfico del 98. Pasivos. Este es del 98, ¿verdad? 98, sí. Muy bien. Aquí, ¿qué pasa? Serían los pasivos. Entonces aquí le cambiamos a este. Formato de la leyenda. Y le podemos colocar etiquetas a los datos para que podamos ver. Le podemos, ya. Entonces aquí, en el título, le podemos colocar también. ¿Qué indicador podemos ver aquí? Aquí podemos ver relación pasivo versus patrimonio. Para el 98. Vale, esto es lo que ustedes pueden ubicar en su trabajo. La idea es que en la revista como tal, la idea es que la revista no sea una carga de análisis extenso y un montón de información, sino información consolidada y precisa de lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Entre cada uno de los años, cómo han variado las cuentas, cuáles han sido las situaciones y que ustedes emitan unas conclusiones y recomendaciones puntuales frente a cómo la empresa puede modificar situaciones precisas en caso tal las esté viviendo. Situaciones de pérdidas, situaciones que evidencien una rotación de cartera que no sea óptima para poder pagar proveedores o para poder, o que el proceso de transformación, es decir, de la compra hasta la ubicación de los productos, ¿verdad? Para que inicie el proceso de venta sea muy extenso, entonces, o sea muy corto, que no le dé posibilidades a la rotación en muchos escenarios, cómo puede la empresa manejar para que pueda generar indicadores de actividad saludables. Es decir, que exista una rotación de cartera más frecuente a la rotación de proveedores, que yo haga efectiva más esas cuentas un número de veces mayor en el año al número de veces que tengo que salir a pagar proveedores. ¿Vale? Entonces, esos son el tipo de escenarios que ustedes pueden en la revista, a través de burbujas, a través de infográficos, a través de, ya la creatividad es un componente que nosotros valoramos mucho dentro de esa parte del trabajo. Y la idea es que no puede ser mucha carreta, ubiquen más bien gráficas. Cuando ustedes entran y ven un artículo en la revista Dinero, en portafolios, un artículo financiero, de carácter financiero o de carácter informativo, ustedes siempre ven unos párrafos puntuales, pero ven muchas gráficas. Entonces, este es un componente para evidenciar a través de gráficas qué es lo que está ocurriendo con la empresa, ¿vale? Entonces, yo aparte, en el Excel valido los cálculos, en el Word valido el análisis como tal, y en la revista valido cómo llevaron toda esa información de manera precisa y concisa, es decir, mido competencias en la síntesis que tienen ustedes o la capacidad de síntesis que están evidenciando en este momento. Vale, en ninguno de los escenarios, en el Excel es un desarrollo de cálculos y ustedes pueden colocar sus descripciones dentro del Excel, pero en lo que van a colocar en el Word como tal de análisis no superen 2 hojas, no se pasen de 2 hojas porque ya es entrar en repetir información, sean concisos, encuentren las variaciones significativas y las consecuencias de esas variaciones en el tiempo. Porque ustedes tienen información de 3, 5 años.
Para los que tienen información de 2 años, pues hablar de consecuencias a veces es muy difícil. Entonces entenderé que esos procesos van a evidenciar más una descripción que un análisis detallado. Pero no quiere decir que tiene que existir ausencia del análisis, ¿verdad? Porque hay unos indicadores como el ROE, el ROA, que muestran, les recuerdo aquí en donde mira los márgenes, ¿verdad? En donde ustedes pueden hacer más análisis y en donde el ROA y el ROE que miden los rendimientos operativos del patrimonio y los rendimientos operativos del activo. Entonces ustedes van a evidenciar en un primer renglón la capacidad que tiene la empresa para generar. Y primero, este es un análisis que deben colocar. Si el ROE, cuando se genera un escenario en donde el ROE es inferior al ROA, es porque la empresa está en un proceso de generación de pérdida del ejercicio. Entonces, esto es muy importante. Encuentren el ROE y el ROA en cada uno de los años y validen que se cumple esta condición. Entonces, cuando se valida esa condición y que progresivamente el ROE va aumentando y el ROA van aumentando, quiere decir que se va generando más beneficio por la utilización de esos activos y ese patrimonio que yo utilicé para la consecución de activos me está generando muchos más beneficios operativos. ¿Vale? ¿Tienen más duditas hasta el momento? Ahí vamos. Aprovechemos, ¿por qué no ¿quiénes tienen para compartir información y compartir datos que sean, que necesitemos hacer correcciones y de pronto al resto de compañeros también les sirva? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, Santiago, cuenta. Profe, mira, cuando uno está haciendo el análisis en los estados financieros, por ejemplo, empieza en los indicadores de liquidez, pues para coger ese ejemplo. Sí, vamos a los de liquidez. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Entonces ahí en la que dice prueba ácida me dice que es el activo corriente menos las inversiones dividido Los el pasivo. inventarios. Los inventarios. Los inventarios, perdón, sí, los inventarios. Dividido los pasivos corrientes. Sí. Yo hago una pregunta. Cuando yo miro los estados financieros de la empresa que nosotros tenemos, yo encuentro que para hacer ese análisis tengo que coger pues el activo corriente, sí. Tengo que coger las cuentas por pagar, que son como lo que se debe de hacer en el pagar de inmediato, ¿cierto? O sea, menos de un año o en un año. No. Vamos al balance. Ves al balance puntual, ¿verdad? Sí. Entonces, si quieres me lo puedes compartir. Es que no me lo compartí en este celular donde me conecté, estoy en el celular. Bueno, listo. ¿Lo tienes a la mano? Sí. Bueno, entonces los activos, cuando hablan de los activos, ¿inician con qué activos? Total de activos, con los corrientes. O sea, activos corrientes, muy bien. Sí. ¿Qué características tienen los activos corrientes? Son los que yo puedo volver líquidos en el corto plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, quiere decir que los puedo hacer líquidos en un periodo inferior a un año. Por eso empiezan con el disponible o efectivo, ¿verdad? Sí. Entonces, después de ese disponible o efectivo, ¿qué siguen? Cuentas por cobrar. Cuentas, a ver, del efectivo, cuentas por cobrar, sí. Ok, cuentas por cobrar, ¿verdad? Sí. Que por lo general estas que están diciendo, algunos pueden decir clientes, ¿verdad? Y esa es la que debemos trabajar cuando estamos hablando de la rotación, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la prueba ACE. Entonces, después de eso te vienen inventarios. Listo. Si son más discriminados, te vienen materia prima dentro de esos inventarios, ¿verdad? Sí. Te puede venir, aquí te puede venir incluido la materia prima, producto en proceso y producto terminado, ¿verdad? Sí.
Listo. Pero aquí lo totaliza y nosotros necesitamos el total de los inventarios, ¿verdad? Eso. Después vienen unos activos fijos. Listo. Y después vienen activos no corrientes. Corriente. No corrientes o otros activos, ¿verdad? Sí. Que son los de largo plazo. Cuando yo estoy haciendo prueba ácida, ¿verdad? Mi total de activos corrientes, ¿verdad? Sería esto. Estos todos son mis activos corrientes. Estos son los activos fijos y estos son los de largo plazo. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy mirando el indicador de razón corriente, voy a relacionar este primerito, ¿verdad? Yo relaciono el activo corriente, ¿verdad? Con el pasivo corriente. ¿Listo? Sí. Y cuando voy a hacer la prueba ácida, al total de ese activo corriente, ¿verdad? Al total del activo corriente, le resto los inventarios, ¿verdad? Entonces, Sí. en la prueba ácida yo quito este componente. ¿Listo? Y me quedo realmente son con los otros activos de mayor liquidez. ¿Listo? En máxima tesorería, ¿verdad? Yo solamente me voy a quedar con el disponible. Y si hay unas inversiones temporales, también me quedo con ellas, ¿verdad? Pero no me voy a quedar con las cuentas por cobrar. Porque no son, porque la máxima tesorería lo que quiere mirar es la capacidad para cubrir obligaciones en un plazo mucho inferior al año, ¿verdad? Entonces, son realmente obligaciones que tengo que pagar en 3 meses. Y las cuentas por cobrar, yo tengo que salir a buscar, a recuperar esa cartera. Los inventarios tendría que salir a venderlos. En cambio, si tengo el efectivo y el dinero en banco, yo lo puedo retirar enseguida, ¿verdad? Y cualquier inversión temporal, es decir, cualquier inversión que yo tenga en el corto plazo, un CDT, por ejemplo, que lo tenga a 60 días, yo puedo venir, que son 2 meses, yo puedo venir y retirarlo. O si lo tengo a un plazo superior, pero inferior al año, lo que yo puedo hacer es salir a comercializar ese producto y buscar que me lo compren y yo obtengo la liquidez. Por eso, cuando hablamos de máxima tesorería, hablamos de los fondos monetarios, es decir, lo que tengo en caja, lo que tengo en bancos y lo que tengo, y le sumo a eso cualquier inversión temporal y inversión temporal de corto plazo, ¿vale? Entonces, a la prueba ácida, tú tomas el total de los activos corrientes y le quitas los inventarios, ¿verdad? Y a ese resultado lo divides entre el pasivo corriente. Retomando el ejemplo del caso que tenemos acá, si lo miramos desde el balance que tenemos acá, ¿verdad? Yo voy a hacer esto. Yo tengo aquí en el balance que tenemos aquí de ejemplo, ¿verdad? Aquí no me está subiendo, listo. En el balance, ¿verdad? Yo tengo mi activo corriente, ¿verdad? Que es 1.124.000. Pero yo le voy a quitar ¿qué valor? Los inventarios, ¿listo? Porque yo quiero mirar cuál es la capacidad que tengo para pagar deudas en el corto plazo sin tener que utilizar inventarios. Eso es lo que hace la prueba ácida. Y lo divido en el total de pasivos corrientes, ¿verdad? Entonces me da 0.84, es inferior a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no logro con lo que tengo, porque tengo que, al quitar los inventarios, ¿qué va a pasar? Mi deuda en el corto plazo va a ser superior, ¿verdad? A lo que tengo. Porque yo a este 1.468.000 le he quitado 715 para que venga a suplir 481. Entonces, por eso, ese indicador me refleja que no puedo, no logro llegar tan siquiera
por cada peso que tengo generado en activos, que son bienes y derechos que tiene la empresa, si yo les quito los inventarios, no logro, ¿verdad? En todos los escenarios, lo que vemos es que el inventario es el que, por la razón corriente, el inventario es el que colabora realmente a que la empresa tenga un respaldo para cubrir obligaciones en el corto plazo. Y si miramos en nuestro análisis vertical, lo que vemos es que el inventario es casi el 50%, ¿verdad? Del activo, del total de activos, ¿verdad? Y si tomáramos solito el activo corriente y miráramos la participación, vamos a hacerla aquí un momentico. Dividido total el activo corriente es el 63.63% del total del activo corriente. Entonces, el activo corriente está a la disposición de cubrir obligaciones en el corto plazo. Y del activo corriente, ¿verdad? El 63 es el inventario. Entonces, el inventario tiene más responsabilidad. La actividad productiva tiene más responsabilidad para cubrir obligaciones en el corto plazo. ¿Vale? Eso es lo que mira el indicador de liquidez. Y eso es lo que tienen que, cuando estén frente al balance, buscar cómo evidenciar, separar. Saco primero mi activo corriente y le quito el inventario para poder determinar las pruebas. ¿Me di a entender, Santiago? Sí, profe, pero yo tenía una cosita. Lo que pasa es que yo ahí encuentro en el estado financiero que yo tengo que me aparece algo que dicen, pues si yo voy a coger eso, algo que me dice cuentas por pagar y después por allá algo que me dice retención en la fuente e impuestos de timbre. Eso lo tendría que sumar. No. Okay. A ti las cuentas te salen enumeradas. Sí. Listo. Entonces, tú lo que tomas es la cuenta general, ¿verdad? La principal, sí. La principal. Cada una de esas cuentas tiene sus efectos para IVA, tiene sus efectos en retenciones, ¿verdad? Entonces, sí, ustedes lo que toman es la cuenta general. ¿Listo? Y con esa cuenta es a la que le van a... En el caso de activos corrientes, total de activos corrientes, menos los inventarios, el total de los inventarios. ¿Ya? Listo, profe, sí. Santiago, sería bueno que agendara tu grupo una asesoría en donde me muestres los balances para yo poder, para que no te quede ningún tipo de duda frente a la información que estás obteniendo, porque puede ser muy complejo que sin mirar el balance te pueda hacer que te quede claro. Te puedes ir de pronto a la casa con la duda. Entonces, sí te pido que mañana tengo un espacio, después de 6 de la tarde tengo espacios. Entonces, no sé en qué momento quieren todos, si todos quieren que agendemos unas horas y los que van llegando, les voy haciendo las asesorías, pero con la información a la mano. Sí, bueno, voy a mirar con el grupo a ver cuándo pueden para poderlas agendar. Listo. ¿Lo enviamos por correo, profe? ¿O sí, me lo pueden enviar. Tienen mi correo, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entonces, me escriben al correo y ya saben que mañana, miércoles, en la noche, y también el jueves y también el viernes, porque ustedes tienen hasta el 8, ¿verdad? Para ubicar esto. Sí. Listo. Entonces, yo sí quiero que me muestren completico todo lo que han hecho, como para yo darles sugerencia final. Inclusive lo que van a poner en la revista, cómo lo van a poner en la revista. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿quién más tiene dudas? Hola, ¿quién tiene los estados financieros acá? Profe, nosotros. Muestra, comparte, por. Tiene que dejar de compartir para que me lo permita. Ya dejé de compartir. Ya los está visualizando, profe. Sí, cuéntame en qué, sí. Pues
Como ve, la información no es muy completa, que es lo que nos podemos facilitar. ¿Sí? Pero podemos trabajar con ello. Ah, sí, claro. Por ejemplo, lo de prueba ácida y máxima de tesorería no lo podemos sacar porque no es información para saber de eso. Sí, solamente razón corriente porque no les hacen un detallado de los inventarios. Eso. En este lado también lo de las cuentas por cobrar, proveedores, necesarios y rotación de inversión, tampoco pues veo cómo. A ver, pero aquí propiedad activo, no activo corriente. Ok, vamos al estado de pérdidas y ganancias. Bueno, listo. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Trabajen las variaciones sí tienen muchas limitantes el balance, ¿verdad? Entonces, desde ahí surge una primera recomendación que les había comentado anteriormente, y es establecer que los estados, los balances, deben mostrar o identificar el comportamiento de cuentas, especialmente una empresa como esta. Mostrar, por ejemplo, el manejo de las cuentas por cobrar, el manejo de proveedores, para así poder identificar un tema de actividad. Listo. Ves nuevamente a la página anterior. Lo que vas a hacer, ventas, ingresos operacionales, listo. Lo que vas a hacer es trabajar sobre los indicadores de actividad, no los tocas, ¿verdad? Pero los puedes complementar con algún análisis. Ustedes tienen notas contables de ellos. Sí, algunas. Les hablan de las cuentas por cobrar, de los activos corrientes. No lo he revisado bien, pero yo reviso bien todo lo que ellos tienen. Listo. Varias páginas. Desde las notas contables, desde el análisis, el informe de sostenibilidad de la empresa, ustedes pueden hacer recomendaciones con respecto a la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo están manejando ellos el tema de los clientes y la cadena de valor y la cadena de suministro de ellos? Es decir, quiénes son sus principales proveedores. Eso es un tema ya de consulta. Cuáles son sus principales clientes y cuáles son sus principales competidores. Entonces, frente a eso, mirar qué es lo que está ocurriendo y cuál es el manejo que se está dando con esos aliados. Entonces, eso puede de alguna forma minimizar el impacto de no tener indicadores de actividad. Pero entonces le van a dar más énfasis a la generación de beneficios, ¿verdad? Es decir, del estado de pérdidas y ganancias, van a hacer más el tema de margen operativo, margen neto. Regrésate otra vez a los estados financieros. Listo. Y vas a constituir más el ROE y el ROA. Listo. Entonces, aquí para el primer año, tienes 3 años, ¿verdad? Si miramos el 100%, ¿verdad? Son los ingresos. El 91% son los diferentes costos, ¿verdad? Costos y gastos. Aquí tienen, entonces, está manejando pérdida del ejercicio. ¿Listo? Si miramos, manejan no un margen de beneficio, sino un margen de menos 38%. ¿Vale? Y también tienen pérdida del ejercicio en menos 39. Y continúan eso. ¿La empresa cuándo inició? En el 2008. Ya lleva 10 años trabajando. Sí, señora. Listo. Entonces ya esta empresa pasó el margen de los flujos negativos. Y aquí, este es el último, en el primer año, además, el primer año inició con beneficio. El segundo y el tercer año no está manejando beneficios. 2016, 2017, 2018. Entonces, a esto le tienes que dar énfasis. Ahora bien, vamos al ROE y al ROA. Toma el total de activos para el primer año.
para el 2016. Listo. Llévalos a una celda. A la celda en donde está el estado de resultados. Muy bien. Coloca acá el... Muy bien, sí, colócale todo el formato. Bien. Entonces, aquí me llevaste el total de activos. Ahora, colócale aquí total activos y puedes colocar 2016. Arriba le colocas 2016. Después lo haces 2017. Vas a hacer lo mismo para cada año y 2018, ¿verdad? Llevas los activos. Ahora bien, aquí abajo de total activos, muy bien, llévalos todos enseguida. Me le das, muy bien. Ahora vas a llevar abajo, ¿verdad? El resultado operacional. Aquí está. El ingreso no operacional. Ingreso no operacional. Listo. Ingreso no operacional, profe. Operacional. Operacional. Resultado operacional. Ok. Recuerda que lleva el 2016 a los años que le corresponden.